Hace 2 semanas te contaba los principales errores financieros a los 20 años. Y como os ha gustado mucho, vamos con los errores financieros más importantes de los 30 a los 40 años. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 132 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que sueñan con la libertad financiera. En el capítulo de hace 2 semanas, en el que comentaba los errores más importantes que cometemos con 20 años, llegaba un poco a una conclusión, que era que los errores que podíamos cometer con menos de 20 años, o los errores que pueden cometer nuestros hijos, es que son errores que no tienen demasiada importancia, como comprar ese juguete que sabes que es de plástico de mala calidad y que no le va a durar la semana. Aún así, pues le dejas hacerlo porque sabes que es un error del que seguramente algo van a aprender. Y como decía, los errores que puedes cometer con menos de 20 años, pues son errores muy pequeños. También comentaba que los errores que cometes de los 20 a los 30, algunos errores te pueden costar como una década en recuperarte. Pues bien, de los 30 a los 40, y recuerda que el rango de edad es un poco orientativo y no te lo tomes al pie de la letra, son errores que te pueden costar el resto de tu vida económica recuperarte, si es que en algún momento lo consigues hacer. El primer error es el tema de la vivienda. Y no estoy hablando de la discusión entre alquiler e hipoteca. En España tenemos expresiones como si te hipotecas, al menos tienes algo para el futuro. Yo opino que seguramente sea cierta, pero hipotecarte mal, tener una mala hipoteca también puede ser un lastre financiero muy importante. Si piensas que hoy te voy a recomendar comprar o te voy a recomendar que alquiles, pues un poco te equivocas. El debate entre compra y alquiler pues depende mucho del tipo de vida que tienes y de los planes que tengas a largo plazo. No hay una fórmula mágica ni hay una receta universal para todo el mundo. Depende mucho de las circunstancias y al final las dos opciones son buenas o malas dependiendo un poco de cómo se hagan. Y tanto te vayas a una hipoteca como que te vayas de alquiler puedes seguir cometiendo el mismo error, y el error es buscar una vivienda por encima de tus posibilidades. Realmente yo no conozco a nadie que no le gustaría vivir en una casa más grande, o que la cocina no sé qué, o el baño, el comedor, o que no sé qué fuese más grande, o estuviese más cerca del centro, o que estuviese en una zona natural, o que tuviera una terraza, o no sé qué. Todo el mundo quiere o le gustaría una vivienda un poco mejor. Pero la realidad es la que es, y el pago de tu vivienda debería ser como máximo el 30%, y esto en caso de propiedad. En caso de alquiler, pues yo recomendaría que no fuese más del 25% de tus ingresos. Y si es una hipoteca, los cálculos no los hagas con la cuota que estás pagando hoy en día, sino calcúlalo con, no sé, un Euribor de al menos el 5%. El 5% fue un poco el valor que estábamos durante la última crisis, o que fue lo que provocó que la crisis empezara, y históricamente pues tampoco es un valor tan alto. Calcúlalo con ese 5% y ese sería un poco el valor o cuánto deberías pagar de hipoteca, y eso, en ese caso, no deberías pasarte del 30% de, como he dicho, de tus ingresos, y eso como máximo. Y esto es un poco teniendo en cuenta eso, el pago mensual de cuánto te cuesta vivir en ese lugar. Otra forma de calcularlo, o otra fórmula que se suele utilizar, es que cuando compres no debes comprar nada que supere una cantidad, y esta cantidad es de 3 veces tu sueldo anual. Imagínate que vives en pareja y vuestro salario anual son de 40.000 euros brutos al año. Pues en este caso no te puedes comprar nada que cueste 3 veces más, es decir, algo que cueste más de 120.000 euros. En España respetar este límite sé que es poco frecuente, y ahí es donde deberías vivir, y me fastidia decírtelo, pero la realidad es esta. Al final, si vives una vivienda que consume muchos más de estos recursos, más del 25, del 30% de tus ingresos, te vas a quedar prácticamente, no sé cómo decirlo, agotado. Te vas a quedar sin recursos, te vas a quedar sin dinero para otras cosas que son importantes. Para el ocio, para el ahorro, para, no sé, tener un fondo de emergencia, un fondo de seguridad, para invertir un poco. Si al final muchos de los recursos se van en vivienda, pues no va a quedar para el resto de cosas que también son importantes. El segundo error que quiero destacar de entre los 30 a los 40, y tampoco es un error que tenga edad, son los errores que podemos llamar del corazón, o que están relacionados con el amor. Muchos de los problemas de pareja están relacionados con asuntos de dinero. O hay otros problemas, y cuando se acumulan también pequeños problemas relacionados con el dinero, pues aumentan las tensiones.
Durante este mes de mayo prepararé y haré un capítulo especial sobre algún tema de estos, de finanzas en parejas, pero no cuentes nada, que de momento es un poco alto secreto. Un mal divorcio, una mala relación te puede arruinar no solo financieramente, sino mentalmente. Y yo creo y opino que en las parejas se debe poder hablar de dinero en todas las fases de la relación. Antes de vivir juntos, antes de casarse, antes de tener hijos. Con un poquito de educación financiera y con unas reglas más o menos establecidas y acordadas entre los dos, pues se puede evitar muchos de estos problemillas, por llamarlo de alguna forma, problemillas de pareja. El tercer error es no formarse. En el capítulo anterior comentaba que uno de los errores a los 20 era estar demasiado tiempo en formación, no empezar a trabajar hasta que tenías demasiada edad. Pues a los 30 el problema es justo al contrario, y es no formarse. Hay personas que a esto no le dan importancia y otras que dicen que ahora ya no son capaces de aprender como cuando eran pequeños. Esto de aprender como cuando eran pequeños, pues yo opino totalmente lo contrario. Y te voy a poner el típico ejemplo. Se dice que a los niños se les da mejor aprender, por ejemplo, un idioma nuevo. Ni es posible que su memoria sea mejor o que su cerebro esté más dispuesto a aprender. Yo opino que cualquier adulto puede superar a un niño si le dedica al menos el mismo tiempo. Pues si piensas que un niño hace a lo mejor 3 horas o más horas de inglés a la semana, y esto desde los 3 años, con 10 años seguro que tiene un gran dominio del inglés, pero cualquier adulto con 3 horas a la semana durante 7 años también lo va a tener. El problema es que muchos adultos no están dispuestos a pagar el precio en tiempo y en esfuerzo. Y siguiendo con el ejemplo, si tú estudias durante 3 meses y después lo dejas, pues no habrá cambios importantes en tu vida. Y con las carreras profesionales pasa igual. O te pasas el resto de tu vida dedicando un poco de tiempo todas las semanas, mejor cada día en aprender cosas nuevas, o haces esto o te acabas estancando. Y dentro de 10 o 20 años cualquier novato va a saber más que tú. Y sé que tú, que ahora mismo estás escuchando un podcast para aprender un poco más, no es tu caso. Pero hay muchos profesionales que les pasa esto. 20, 30 años después de haber empezado su carrera, pues se dan cuenta que más o menos están en el mismo punto de cuando han empezado y tampoco es que tengan un plus por experiencia, que al final han estado 20, 30 años haciendo lo mismo que han hecho el primer año. Básicamente, como suele decir, tienen solo un año de experiencia que han repetido 30 veces. El cuarto error es no pensar en la jubilación. Ya sabes la importancia del interés compuesto y de todo esto de empezar cuanto antes. Si a los 30 años no estás ahorrando una parte de tu dinero para tu jubilación o para tu futuro, pues ya te estás perdiendo la magia del interés compuesto. Seguro que has escuchado este ejemplo muchas veces. Hay 2 personas que tienen la misma edad. La primera persona cada mes invierte la misma cantidad de dinero en un fondo de inversión, de los 25 a los 35 años, y después deja de aportar. La otra persona empieza a los 35 e invierte cada mes la misma cantidad de los 35 a los 65. Es decir, la primera ha invertido durante 10 años y la segunda durante 20. Si este fondo de inversión te está dando un poco la rentabilidad media de la bolsa, que está en torno al 8%, la pregunta es, cuando tengan 65 años, ¿quién tendrá más dinero? Y la respuesta es el que solo aportó de los 25 a los 35 años. Aunque puso la mitad de dinero, el interés compuesto hizo el resto. Da igual el importe. Si solo fueran 100 euros al mes, en estos 2 ejemplos en el que una persona invierte 100 euros al mes de los 25 a los 35 años, habría conseguido a los 65 años 189.000 euros. Y la persona que ha invertido 100 euros al mes de los 35 a los 65 habría conseguido 148.000 euros. Una diferencia de unos 41.000 euros a favor del que ha empezado muchísimo antes a invertir. Y tal vez tú ya tienes los 40 o los 50 y todavía no has empezado. Decirte que nunca es tarde. Recuerda lo que decía antes de la formación, que es importante con constancia y todo esto. La formación y el ahorro tienen muchas cosas en común. Y si tienes 55 años, aunque solo aportes 100 euros al mes a un fondo de inversión o a un robo-advisor como Intesa Capital durante los próximos 10 años, tú solo habrás aportado unos 12.000 euros de tu dinero. Y este dinero, al 8%, vas a tener unos 17.384 euros cuando te jubiles a los 65 años. Es decir, más de 5.000 euros de beneficio. Oye, ¿no va a salvar tu jubilación? Sí, estoy seguro. Pero van a ser 5.000 euros que han aparecido, como decirlo de alguna forma, de la nada, aparte de los 12.000 que ya habías ahorrado. El cuarto error financiero que quiero destacar es no tener un seguro contra imprevistos. Y aquí depende un poco de las circunstancias familiares, pero lo más probable es que hasta los 30 tengas una buena red de protección familiar. Es posible que tus padres estuviesen ahí para ayudarte,
Aunque no te ayudaran, pues sabías que podías recurrir a ellos en caso de necesidad. Pero de los 30 a los 40 empiezas a tener más responsabilidades, con hijos o con ciertos bienes y propiedades, y tu red es menos segura o tiene menos posibilidades de ayudarte, por un lado porque tienes más obligaciones, tienes más cosas de las que poder responder, y por otro lado pues ya tienen una edad y tal vez pues no puedan o no quieran ayudarte en ese momento. Y estas edades es cuando tienes que empezar a construir tu propia red de seguridad. Está claro que todos somos optimistas por naturaleza y pensamos que no nos va a pasar nada, pero los accidentes y las cosas mal ocurren todos los días. Y si alguna de estas cosas malas pasara, pues tú debes hacer frente a ellas. Por tanto, debes tener algún tipo de seguro. Y a un seguro no me refiero a esto que puedes contratar en una aseguradora, como un seguro de vida o accidentes o algo similar, que también vale, sino que este seguro lo puedas ir construyendo tú mismo. Recuerda lo de tener el fondo de emergencias, y no es necesario estar pagando una prima todos los meses o todos los años. Puedes apartar tú ese dinero a un fondo de inversión, a un PIAS o a un depósito a plazo fijo, o al producto financiero que esté más acorde a ti, y ir apartando este dinero como si fuese tu propio seguro, tu propia red de seguridad. Por si algún día pasase algo, pues tienes ahí donde recurrir. Oye, y si no pasa nada, pues te queda para la jubilación. Y una cosa más. Y para terminar, un error muy frecuente, que no solo es de los 30, pero que tal vez a esta edad sí que se pueda convertir en un problema muy grave, y este error es competir con otros. Ya lo comentaba en el que seguramente sea el podcast más escuchado de todos, que es el capítulo 88. La educación financiera nada tiene que ver con el dinero. Y en ese capítulo comentaba que la mayoría de los problemas financieros son por querer competir con otros. Algunas veces de una forma consciente, otras más por un efecto manada o de pertenencia al grupo. Ejemplos hay cientos, pero cosas como, por ejemplo, tengo que cambiar de coche porque mi coche es el más viejo de todos mis compañeros de trabajo, o me tengo que ir de vacaciones al extranjero porque se han ido todos mis primos, o cosas de este estilo, el querer competir con otros y tomando eso la competición en un sentido amplio, a veces es inconsciente, a veces es porque todos lo hacen, o a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta, pero estamos en esta absurda competición de quién gasta más dinero en cosas que no necesitamos, y no tener controlados estos sentimientos o estos impulsos a los 30, pues sí que nos puede empezar a ocasionar problemas bastante importantes. Te repito un poco los que he considerado que son los errores más importantes o más frecuentes entre los 30 y los 40 que deberías evitar cometer si aún estás a tiempo. El primero era tener una vivienda por encima de tus posibilidades, tanto que te vayas de alquiler como te la compres. El primer error, y sobre todo en España, es irse a vivir a un lugar por encima de nuestras posibilidades. El segundo error está relacionado con las relaciones sentimentales. Una relación sentimental que acabe mal pues puede acabar contigo mentalmente y financieramente. El tercer error es olvidarse de formarse. De cada día intentar aprender un poco más para ser mejor profesional. El cuarto error pues es, si no lo has hecho antes, no empezar a invertir para tu futuro, para tu jubilación o para el día de mañana. El quinto error es no pensar en que nos puede pasar algo mal y no tener un seguro para imprevistos, sea un seguro de una aseguradora o tener un fondo propio, un fondo de emergencias o un fondo para imprevistos construido con dinero que has ido ahorrando cada mes. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.